Amoroso buen Dios que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, porque tú nos bendices, Señor, nos cuidas y estamos este día sábado nuevamente reunidos para poder estudiar este libro maravilloso, el Misterio de la Profecía, que es un libro inspirado, Señor, es un libro hecho con dedicación, eh, escrito, ¿cierto?, con lo que dice el Espíritu Profecía y también lo que dice la Biblia. Bendícenos grandemente al poder estudiarlo, Señor, que nosotros cada vez tengamos este interés de poder conocerte, de poder estudiar tu palabra, que pueda bendecir a los amigos y hermanos que no se nos pudieron conectar, que no nos pudieron acompañar, pero que te quedes con aquellas personas que están viendo esta repetición por Facebook, Señor, bendícele de gran manera también y acompáñales en este estudio. Te pedimos por la hermana Edith, que se tuvo que operar recientemente por cáncer, que tú puedas hacer con ella. Te agradecemos también porque la hermana Rosina pudo estar con sus niños en la escuela sabática en la mañana. Que tú nos puedas bendecir a todos en este día y también ayudarnos a ser firmes, al igual que como lo fue Martín Lutero hace 503 años atrás, cuando inició lo que sería el gran movimiento y la reforma protestante. Bendícenos en este día, lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir aquí la pantalla para que podamos, ¿cierto?, ver acá. Estamos, ¿cierto?, como cada día sábado, estudiando el misterio de la profecía, este libro maravilloso, espectacular. Ustedes lo pueden conseguir. Quien no lo tenga, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, seguir este estudio sin tener este libro. Todos aquí tenemos que tener este libro, y yo ya lo tengo acá. Aquí algunos, ¿cierto?, hermanos ya lo tienen. Entonces corrió, ahí. Yo lo tengo acá en mis manos. Usted también lo puede tener, ¿cierto?, de manera física. Es un libro, ¿cierto?, que contiene más de 327 páginas para poder estudiar la Biblia. Es un libro extenso, muy bonito. Y los invito a que ustedes también puedan adquirirlo. Lo pueden comprar, ¿cierto?, hablándome a mí de manera personal. Y yo se los puedo enviar hasta su hogar. Así que no hay excusas para no tener este libro maravilloso. Bueno, ya vamos estudiando este libro. Todos los estudios están en mi página de Facebook, aquí mismo, los estudios pasados, así que los pueden revisar, nuevamente estudiar más con calma y anotar algunas cositas, ¿cierto?, que se quedan por ahí. Todo eso, ¿cierto?, está ahí en el video. Hoy día, ¿cierto?, vamos a avanzar y ya vamos en el capítulo número 15. Hemos avanzado harto ya. Tiene en total el libro 20 capítulos. Si ustedes se han perdido alguna reunión o algún estudio, quieren nuevamente repasar otro estudio, comenzar desde el primer capítulo, no hay ningún problema. Pueden ir a los videos que están acá en este mismo canal de Facebook y revisarlos y verlos cada uno de ellos. ¿Ya? Y el título de hoy, ¿cierto?, es ¿qué hay después de la muerte? Interesante, ¿no? Es una pregunta que muchas personas se han hecho y bueno, cada ser humano desde que nace y va viendo, ¿cierto?, en el transcurso de su vida que no todas las personas viven eternamente, sino que llegan a perecer en cierto momento y llega una enfermedad, un accidente, la muerte. Uno se pregunta, ¿y después de eso qué hay? ¿Qué hay después de la muerte? ¿La muerte es el final o hay algo más allá de eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, les comento para partir que los egipcios, ellos ya tenían una creencia de que después de la muerte había una segunda vida u otros tipos de vida, ¿ya? Es por eso que los faraones, ellos eran embalsamados, ¿cierto? Y eran petrificados y eran colocados en estas grandes pirámides, bajo tumbas y en sarcófagos que eran sellados. Aquí pueden ver, ¿cierto?, la cara de un sarcófago de un faraón. Eran, ¿cierto?, guardados el día de su muerte junto a todos los tesoros que ellos tenían, con dinero, ¿cierto?, riqueza y hasta incluso con algunos de sus siervos. Incluso eran dejados, ¿cierto?, sus familiares o sus sirvientes, los cadáveres de ellos, al lado, ¿cierto?, de sus tumbas. Y alrededor estaban escritas, ¿cierto?, ahí en las murallas, como pueden ver, la historia de este faraón, de esta persona rica que estaba aquí, qué es lo que hizo, algún mensaje para los dioses, si era devoto o no, y muchas otras cosas. Y ellos esperaban con esto algún día de que los dioses nuevamente bajasen a Egipto y lo resucitasen, o que le trajeran una nueva vida. Y hay muchos, ¿cierto?, que creen, bueno, los egipcios creían en aquel entonces de que iban a resucitar y que iban a tener nuevamente una segunda vida, una segunda oportunidad, ¿ya? Y ellos con su riqueza, con su poder, se ganaban esta como segunda vida. Entonces ellos esperaban que después de ciertos años llegasen después los dioses egipcios y les devolviesen la vida, ¿ya? Entonces, es interesante lo que ellos hacían. Ellos ya creían entonces en la resurrección, en una segunda vida. Acá el mismo cierto historiador, filósofo muy antiguo, griego y romano, Heródoto,
en su segundo libro de historia. Él tiene 9 libros de historia muy extensos de diferentes religiones, de diferentes ciertos pueblos, naciones. Él escribe lo siguiente referente a los egipcios. Dice, los egipcios, ellos mismos dijeron, los primeros, que el alma era inmortal, el alma de los hombres, la cual al morir el cuerpo humano va entrando y pasando de uno en otro cuerpo de animal que vaya formándose, hasta que recorría la serie de toda especie de vivientes terrestres, marinos y volátiles, se recorre en un periodo de 3.000 años. Torna a entrar por fin en un cuerpo humano que esté ya para nacer. O sea, interesante. Heródoto, él escribe, según lo que él había estudiado, lo que había alcanzado a rescatar en su época, de lo que creían los egipcios, que los egipcios creían de que cuando ellos morían, ellos pasaban a tener otra vida, a reencarnarse en quizás un animal, en un ave, en una bestia, en un toro, en una vaca, en una cabra, en un camello. Y así iban pasando de vida en vida hasta que pasase un gran periodo y estaban así de manera errante por más de 3.000 años, ¿ya? Y después de terminar esta vida errante ahí, ¿cierto? Pasando de ser un animal a otro, nuevamente tienen vida, pero ahora se reencarna en un ser humano, en un bebé que está a punto de nacer. Y así como que en cierto sentido pueden nacer de nuevo. Interesante, esa era la creencia, estaba bien construida, ¿cierto? Era bien extensa lo que creían los egipcios, ¿ya? Interesante eso, ¿no? Vivir como errante, pasar a ser animales, ¿cierto? Para ser como ellos son. Eh, pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Veamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eh, ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la muerte? ¿Ya? ¿Avanzamos? Bueno, hoy día de forma general muchas personas, ¿cierto? Que creen que después de la muerte hay algo, ¿no? Que después de que uno muere, el espíritu, ¿cierto? O el alma sale de nuestro cuerpo, se despega de nosotros y anda por ahí errante. Algunas personas creen de que cuando uno muere, si uno fue bueno, se va al cielo directamente, y allá lo espera San Pedro, ¿cierto? Lo espera cierto Dios, y pueden vivir en el paraíso. Pero en cambio, si tú fuiste malo, si fuiste una persona ladrona, mentirosa, alguien que fue un asesino, alguien que hizo el mal, cuando mueres directamente vas al infierno y allá pasas por la eternidad, ¿cierto? Por miles de años, sufriendo, ¿cierto? Eh, un tormento, ¿cierto? Siendo quemado, viviendo, ¿cierto? Incluso lo que creen algunos, que es el centro de la Tierra, que creen que el infierno está en el centro de la Tierra. O si fuiste una persona medio, que hiciste el bien, pero también el mal, que hiciste cosas malas, pero no tan malas, ¿cierto? Ni que tampoco te dedicaste al 100% a hacer obras buenas, te quedas como en un limbo, te quedas en un espacio intermedio, te quedas en esta realidad, pero sin tener interacción con ella. O sea, es lo que nosotros conocemos o lo que las personas creen que son los fantasmas, que uno puede estar ahí por ahí, ¿cierto? Vagando, como un ente, un espíritu, ¿cierto? Penando, visitando a sus familiares queridos, ¿cierto? Hablándole a las personas, etcétera, etcétera. Eso es lo que creen de forma general las personas. Ya vimos lo que creen los egipcios, lo que creen las personas hoy en día, pero ¿qué es lo que dice la Biblia, no? Nosotros creemos en la Biblia y confiamos y creemos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces veamos qué es lo que dice ahí la Biblia. Avanzamos. Primero tenemos que ver que en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 7, está la creación del hombre, ¿ya? Para comprender qué es lo que ocurre al terminar, ¿cierto? La vida del hombre, tenemos que comprender cómo fue creado al principio. Génesis 2, versículo 7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Interesante, así fue la creación del primer ser humano, del ser humano en sí. No fue creado, ¿cierto?, según el Big Bang, según la evolución, nada de eso. La Biblia dice que que el hombre fue creado por Dios, de que Dios mismo con sus manos, después de haber creado toda la creación, los animales, la vegetación, el mar, la atmósfera, los astros, todo eso con su palabra, ahora hace algo diferente y va y crea, ¿cierto?, al ser humano, pero lo crea, ¿cierto?, con sus propias manos. ¿Y qué es lo que hace para crearlo? Toma, ¿cierto?, toma el polvo en la tierra y modela, ¿cierto?, con el barro, ¿cierto?, con el polvo que había en la tierra, modela, ¿cierto?, una figura, al hombre. Y ahí lo hace con detalle, ¿cierto?, con afinidad, cada uno de sus órganos, la piel, todo eso. Y después sopla en su nariz, aliento de vida, ¿cierto?, él expele, ¿cierto?, vida a través de su boca y se la traspasa al hombre
y este cuando respira llega a vivir, ¿ya? Y así se forma un ser viviente. Interesante, o sea, en sí la ecuación, perdón, la ecuación matemática para esto, ¿cierto? Está resumida aquí, ¿sí? Es muy simple. El ser humano es el resultado entre la unión del polvo de la tierra más el aliento, el soplo de vida de Dios. Eso es el ser humano. ¿Cómo fue creado Dios? ¿Cómo fue creado Adán? Con el polvo de la tierra más el soplo, ¿cierto? O el aliento de vida de Dios. Y eso fue el resultado. Un hombre, ¿cierto? Perfecto, maravilloso, sin defectos, hermoso, con una ingeniería tremenda, con la capacidad de poder amar, de poder sentir sentimientos, de poder, ¿cierto? Eh, ser un mayordomo, de poder cuidar de la creación de Dios. Así es como fue creado el ser humano, así es como fuimos creados tú y yo. Estamos conformados por estas dos cosas. Ahora, si separamos una cosa de lo otro, ahí no puede haber vida. No podemos separar el polvo, la tierra, ¿cierto?, del aliento de vida. O sea, si las tratamos de separar de una u otra forma, el ser humano, el hombre, dejaría de existir. Y eso es la muerte, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es importante que el hombre es la unión de estos dos, ¿ya? Incluso, acá mismo, ¿cierto? Dice en Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. Cuando una persona muere, según lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que ocurre? Y es una ciencia que nosotros podemos evidenciar, ¿no? Cuando hemos visto algún cadáver, una persona, ¿cierto?, muerta o algún familiar, ¿qué es lo que ocurre con su cuerpo? Se empieza a desvanecer, ¿sí? Se empieza a destruir, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ya se seca y se vuelve polvo, ya cuando una persona, ¿cierto?, muere. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Cuando una persona está muriendo, empieza a agitarse, ¿cierto? Y da un último aliento y deja de respirar. Entonces aquí se ve esta división de estas dos cosas, el polvo, ¿cierto? Y el aliento de vida. El polvo, ¿cierto? Vuelve a la tierra, o sea, nuestro cuerpo vuelve, ¿cierto?, a la tierra, por eso se vuelve a convertir en polvo, se degrada, se vuelve tierra, se deshace, ¿cierto?, se seca, y el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? De quien viene la vida. Entonces, aquel espíritu, ¿cierto? La vida que nosotros tenemos sale de nosotros y estamos muertos. Es por eso que las personas cuando están muriendo, cuando están en sus últimos minutos de vida, ellos empiezan a agitarse y hacen su última inspiración y mueren. Y hasta ahí llegaron, ¿sí? O sea, podemos ver que lo que dice la Biblia está bien, ¿no? Es correcto. Entonces, aquello que muchas personas dicen de que no, que cuando uno muere, el espíritu, ¿cierto? El alma sale de uno y empieza a vagar por ahí, ¿cierto? Sigue hablando a las demás personas o está, ¿cierto?, en los cementerios o que se puede comunicar con sus familiares que están vivos aún. Eso es algo falso, ¿ya? Lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, de manera errónea como alma es, ¿qué es lo primero que pensamos cuando uno piensa en alma? Es un fantasma, ¿no? Un ente ahí extraño, blanco, que anda caminando, un espectro, ¿cierto? Que está por ahí, ¿cierto? En nuestra realidad, pero que no puede tener contacto con nosotros. Eso no es el alma. Según la Biblia, el alma es el ser humano. Es el compuesto entre el polvo y el aliento de vida. ¿Ya? Alma en la Biblia se refiere al ser humano. O sea, podemos cambiar la palabra. Todas aquellas veces que aparece en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia, alma, podemos cambiarla por ser humano, por hombre, humanidad. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a la Biblia en realidad con alma. ¿Ya? Después llegaron los griegos y separaron este concepto, entonces pensaban que el alma era algo externo al cuerpo, pero el ser humano es un ser completo, o sea, tú no puedes separar, ¿cierto?, al ser humano de lo que está creado, ¿no? No puedes quitarle todos los huesos, quitarle todos los órganos y que siga siendo un ser humano, quitarle su conciencia, los sentimientos. No, sin eso, deja de ser un ser humano. Pero el conjunto de todo, las células, los sentimientos, los pensamientos, el vocabulario, el idioma, los órganos, las células, las mitocondrias, todo eso forma y es el resultado, ¿cierto?, el ser humano. Así que cada vez que ustedes lean la palabra alma en la Biblia, que muchas personas dicen, no, pero es que acá sale el alma, aquí se menciona el alma, no, en realidad es el ser humano que se menciona ahí, ¿ya? A eso se refiere esa palabra. Entonces el ser humano es esto, es lo que pueden ver ahí, es cuando lo que miras tú al espejo. Tú eres un alma, todos nosotros somos almas. Y cada vez que en la Biblia aparece la palabra alma, se refiere a nosotros, personas, seres humanos, ¿ya? Incluso acá mismo, cierto Job, en Job 27, versículo 3, si no me equivoco, dice que todo el tiempo mi alma esté aquí y que haya hálito de Dios o aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad y mi lengua no pronunciará engaño. O sea, Job
que era ya, cierto, vivía en los primeros tiempos, ya era consciente de esto, ya era consciente de que había un alma, de que había, cierto, un espíritu y que estaba dentro de él, ¿sí? Y que él era un alma. Y mientras hubiese vida dentro de él, mientras él estuviese aún respirando, él ahí, cierto, aún no hablaría cosas contra Dios ni pronunciaría engaños. Es interesante, ella conocía este concepto. Entonces las personas en la Biblia ya lo conocían, ya lo practicaban y vivían de cierta manera. Producto de esto. Acá está lo que le decía en Salmo 146, versículo 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Ya? En aquel mismo momento cuando la persona ya está muriendo y da su último aliento, aliento, ¿cierto? Cuando ya deja de respirar, ahí mismo, ¿cierto? Su cuerpo se empieza a degradar, vuelve a la tierra y en aquel mismo momento cesan sus pensamientos. Interesante, o sea, una persona, nosotros todos somos pensadores, ¿cierto? Tenemos una conciencia, podemos hablar y hay una vocecita, ¿cierto? Ahí en nuestra cabeza que también nos habla, que es lo que nosotros llamamos conciencia. Ya nuestros pensamientos también son palabras o imágenes que nosotros dejamos ahí, que almacenamos también. Cuando una persona muere, todo esto para, deja de pensar, deja de imaginarse cosas, deja de soñar, todo eso para cuando él muere, cuando aquella persona muere. Asimismo, ¿cierto? La Biblia dice que cuando uno muere, cesan los pensamientos y así es. Es imposible que una persona cuando esté muerta pueda estar pensando, pueda estar haciendo algunos cálculos, pueda estar meditando, todo eso es imposible. Al contrario que muchas personas piensan, de que no, que todavía hay actividad, ¿cierto?, en la persona, todavía puede estar pensando, puede estar imaginándose, puede estar soñando, como nos han mostrado diferentes películas. Eso es incorrecto. La Biblia dice que eso no es así, sino que al momento que uno muere, ahí mismo, ¿cierto?, uno deja de pensar, deja de ser inteligente, deja, ¿cierto?, de soñar. Todo eso para, porque la persona ya está muerta. ¿Qué más nos dice la Biblia? Hay un relato muy conocido que aparece en Juan 11, y esto es tomado tanto por personas creyentes, por personas no creyentes, para hablar acerca de qué es la muerte. Miren, Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, ahí estaba, cierto, Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús, estaba muy enfermo, entonces Marta y María, que eran sus hermanas y también eran amigas de Jesús, lo mandan a llamar. Y le dicen, ven rápido, porque nuestro hermano está enfermo, está a punto de morir, pero si tú vienes y lo sanas, él va a vivir. Pero Jesús, de manera cierto intencional, se demora. Y no va inmediatamente, sino que se demora 3 días, se da un tiempo para mostrar un milagro mucho mayor. Él no solamente quería sanarlo, sino que quería resucitarlo, mostrando que él era, cierto, la resurrección y la vida. Entonces, cuando estaban ahí, cierto, ya había llegado Jesús al lugar. Ahí una de las hermanas de Lázaro va, cierto, y lo reta, cierto, le dice, si tú hubieses estado acá, él hubiese, cierto, él no hubiera muerto. Pero Jesús le dice, yo soy la vida y la resurrección, así que tranquila. Dicho esto, dijo después a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando ellos iban de camino, ¿cierto? Jesús dijo, ¿cierto? Vamos y voy a despertar a Lázaro. Entonces los discípulos dijeron, pero si no está muerto, si está solamente durmiendo, él puede despertar. Ellos pensaron que le iba a despertar, que no realmente su enfermedad no era de muerte. Pero Jesús le dice, no, él ha muerto, mas yo voy a despertarle, voy a resucitarlo. Entonces aquí vemos también lo que es la muerte, como les digo, ¿no? ¿A qué se refiere? La Biblia trata la muerte como un sueño. Se asemeja, ¿cierto?, a lo que es un sueño. Cuando tú duermes, uno, bueno, puede soñar, puede imaginarse cosas, pero el tiempo transcurre de manera muy rápida. Y tú duermes sin saber que vas a despertar, pero después, ya llegando el otro día, tú abres tus ojos, despiertas y es como si no hubiese pasado nada, es como si te hubieses ido a acostar, hubieses cerrado tus ojos y ahora los abres y te levantas. Asimismo es la muerte. Acá dice Salmos, capítulo 13, versículo 3 y capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente, mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y el otro versículo dice, en cuanto a mí, en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, interesante acá, el salmista David también habla acerca de esto, también habla de la muerte. Y habla de que el sueño es, de que la muerte es un sueño de muerte. Y también uno puede despertar de esta muerte. Interesante, que uno puede ver a Dios después de la muerte. Vamos viendo más
este detalle, ¿no? Que es la muerte, según lo que dice la Biblia. Volviendo al mismo relato de Juan capítulo 11, acá Jesús se encuentra en la tumba, ¿cierto?, de Lázaro afuera, y Marta le dice lo siguiente a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees en esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y llamó: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y su cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dijo: desátelo y déjelo ir. O sea, se genera este diálogo interesante. Jesús va y, como les había comentado anteriormente, Marta va y le dice a Jesús: si tú hubieses estado acá, él no hubiera muerto. Pero yo confío y creo que si tú le pides a Dios cualquier cosa, lo que sea, incluso de que Lázaro vuelva, ¿cierto? De que lo que ocurra, ¿cierto? Yo creo en ti, creo en que tú puedes sanar alguna enfermedad, alguna dolencia, algo terminal, yo creo en eso. Lo que tú pidas a Dios, Dios, ¿cierto?, te lo va a dar. Entonces Jesús le dice: mira, tu hermano va a resucitar. Y Marta le interrumpe y le dice: no, yo sé que va a resucitar, él va a resucitar en el día que venga el Señor, ¿cierto? O sea, en la segunda venida. Yo sé eso. Ahí se estaba viendo ya la creencia en la resurrección que los judíos empezaron a tener recién en el exilio de Babilonia. Cuando estuvieron ahí, recién comprendieron de que después de la muerte podía haber una resurrección. Ya ellos comprendían eso. Desde el exilio, incluso habían otros como Job y David que comprendían esto, pero no todos en general. Pero aquí se empieza ya a difuminar, ¿cierto? Y empezó a crecer la creencia de la resurrección. Entonces Marta le dice: no, yo sé que él va a resucitar, que mi hermano lo voy a poder ver cuando sea la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero Jesús le dice: mira, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, ¿cierto?, vivirá, ¿cierto?, para siempre. ¿Crees en esto? Y él le dijo que sí. Entonces él va y llama a Lázaro, lo llama, estando él ya muerto, lo llama y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, dice Juan, salió, y ahí estaba Lázaro. Lázaro mismo, ¿cierto?, que había sido cubierto en un sudario, ¿cierto?, que estaba envuelto en sábanas, porque así eran las tumbas antiguamente, salió a quitar la piedra, y Jesús le dijo: desátelo, quítele las vendas, quítele todo, y déjelo ser un hombre libre, déjelo, ¿cierto?, porque él está nuevamente vivo. O sea, imagínense haber estado allí, haber presenciado aquel milagro. Tremendo, ¿no? El haber podido estar ahí. Eh, Interesante. Imagínense ver eso, ver que tu hermano, un ser querido, un amigo, un familiar que tú quieres mucho, que haya muerto en tus propios ojos, en tus brazos, ahora resucite en vista, ¿cierto?, de todo el mundo, ante tu propia mirada, delante de Jesús. Qué increíble habrá sido ese momento, ¿no? Jesús ahí demostró que él tenía poder sobre la muerte, porque él es Dios, porque él es el Señor, y él es el que da la vida, él es el creador, por lo tanto puede nuevamente dar la vida a todas aquellas personas que él quiera. Y ahí así lo hizo con Lázaro y con otras personas, y así también lo hará cuando él venga por segunda vez. Muchas personas dicen: no, es que cuando realmente, cuando uno muere, y son cristianos, ellos dicen que son cristianos y creen que cuando uno muere, inmediatamente se va al cielo. Pero ¿qué hubiese pasado? Imagínense si eso hubiese sido cierto. O sea, Lázaro hubiera muerto, inmediatamente pensamos de que él haya sido una persona buena, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, haya ascendido al cielo, y que ahora Jesús lo esté llamando para bajar a la tierra y resucitar acá en la tierra. O sea, no tendría ningún sentido. O sea, mejor se hubiera quedado ya en el cielo, ¿cierto?, con las otras personas que supuestamente también habían muerto y que estaban en el cielo con Dios. ¿Para qué Dios la llamó? En realidad es que Dios, en verdad, Lázaro no había ido al cielo, sino que estaba ahí mismo, estaba en la tumba. Solamente que el aliento de vida, la vida que él tenía, se le había sido quitada. Y es por eso que él estaba ahí en ese cuerpo mortal, que no se podía mover, que no podía pensar, no podía hacer nada. Pero ahora viene el Hijo de Dios, viene Dios mismo, el Señor, el Verbo hecho carne, y llama a Lázaro y este puede resucitar. ¿Se dan cuenta? Así es como trabaja, ¿cierto?, la muerte, y cómo Dios trasciende y puede incluso transformar lo que es la muerte en vida. Acá dice también en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54.
Pablo habla acerca de cuando Jesús venga y habla de cuando va a ser la resurrección de los muertos y también la glorificación. Él dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Interesante, no solamente cuando ahora vemos que uno puede resucitar, cuando el Señor venga por segunda vez, pero no solamente eso, sino que nuestros cuerpos serán cambiados. Aquellos defectos que nosotros tenemos que no nos gustan, aquellos lunares, aquellas cosas, ¿cierto? Que no nos gustan mucho, ¿cierto? Nuestra estatura, no lo sé, nuestra piel, todo eso será cambiado y seremos embellecidos, o sea, seremos nosotros, pero más bellos, más hermosos, así como realmente nos quería el Señor, sin pecado, sin muerte, sin enfermedad, nada de eso. Y eso será la incorrupción, ¿cierto? La inmortalidad que el Señor nos quiere dar. Qué tremendo, ¿no? Que podamos resucitar, que podamos ser parte de eso, de la glorificación, que cuando el Señor venga por segunda vez, aquellos muertos que hayan muerto creyendo en Jesús, se resuciten y podamos ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, familiares que nos han dejado, pero ahora sin enfermedad, sin vejez, sin ningún defecto, y asimismo nosotros seremos transformados de tal manera que no habrá defecto ninguno en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Acá hay otra historia también que se relata que está en Lucas 23, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Lucas 23, versículos 42 y 43 dice lo siguiente. Estaban ahí los tres ladrones, los dos ladrones junto a Jesús, y uno le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el último momento este ladrón, este hombre que había sido malo, quizás había cometido varios robos, quizás con intimidación, con muerte, ¿cierto? Con homicidio, estaba, ¿cierto? Pagando su pena, su culpa, porque era una gran condena, morir crucificado, era la máxima, ¿cierto? Condena que uno podía recibir. Y Jesús lo recibió junto a estos ladrones que estaban allí, ¿ya? Y este ladrón, en el último momento, se arrepiente y le dice al Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, mira, como te has arrepentido, aunque sea en el último momento, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchas personas también, incluso cristianos, interpretan esta frase diciendo de que ahí mismo, en ese día, ese ladrón se fue al cielo y que ya está allá, junto con Jesús. Pero realmente será eso lo que dice la historia, eso es realmente lo que dice la Biblia. Después nosotros sabemos que Jesús murió, ¿cierto? Ahí en la cruz colgado, lo tomaron, ¿cierto? José de Arimatea junto a su madre y la otra María, junto a su discípulo Juan que estaban allí, lo llevaron a la tumba, ¿cierto? De José de Arimatea. Eh, y allí quedó Jesús. Pasó el día sábado, descansó el día sábado también, y el día domingo él resucitó. O sea, qué gracia habría tenido que él hubiese ido al cielo y que nuevamente hubiese tenido que bajar. No hubiese tenido gracia. Y también el ladrón. Acá muchas personas dicen, no, pero es que acá Jesús le dice, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues el tema es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es un idioma que nosotros tenemos que aprender, los teólogos, ¿no? Los que estudiamos teología. Y el griego no tiene puntuaciones como lo tiene el español, no tiene comas, no tiene tildes, ¿cierto? O sea, no tiene comas, no tiene puntos suspensivos, no tiene dos puntos, no tiene nada de eso, sino que son palabras escritas al lado una del otro, ¿ya? Entonces, acá nosotros podríamos poner comas donde queramos, pero realmente si vemos el contexto, podríamos decir que Jesús le dijo lo siguiente, de cierto te digo hoy, ¿ya? Ese que está como de más, ¿cierto? Porque esa conjunción no estaba. De cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Así es como podríamos traducirlo de buena manera, ¿no? Esta traducción que está acá, ¿cierto? En la Reina Valera, que no es una de las mejores. La Biblia tiene sus imperfecciones, por supuesto, son hechas por humanos, pero cumplen su propósito divino, que es hablar de Dios, mostrar el plan de salvación. Y si nosotros lo tradujésemos de manera correcta, incluso algunas Biblias como la NBI, ¿cierto? Que ponen esa puntuación, que ponen esa coma, diría lo siguiente, de cierto te digo hoy, coma, punto, y comenzamos otra cúpula, otra oración, que estarás conmigo en el paraíso. Esa sería la verdadera traducción, la manera correcta de interpretar y de leer este versículo, ¿ya? Para mostrar que realmente el ladrón no estaba en contra de lo que enseñó Jesús, no de lo que enseña la Biblia, de que se fue al cielo ese mismo día, no, sino que él murió y está allí esperando, ¿cierto?, a que Jesús venga por segunda vez para que él pueda ganarse aquel puesto que se ganó ahí en el paraíso, ¿ya?
Seguimos avanzando y 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 dice lo siguiente. Ya cuando todo esto acá pase, ¿cierto? Cuando venga el Señor, cuando se instaure el nuevo reino, ¿cierto? Cuando ya podamos vivir en la tierra nueva, ahí Pablo comenta y dice esto. ¿Dónde estaba muerto tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue continuando y sigue diciendo ahí después que Él nos da la vida eterna. Interesante, o sea, la muerte viene por consecuencia del pecado y el pecado es transgredir la ley de Dios. Y todos nosotros en algún momento transgredimos la ley de Dios. Somos pecadores por naturaleza. Nuestros primeros impulsos son de hacer el mal. No hay bondad en nosotros, sino que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Por lo tanto, el pecar nos hace morir. Morimos porque somos pecadores. Pero gracias a Dios, nosotros cambiamos nuestra naturaleza y ahora podemos ser salvos, podemos ser santos, sin pecado. Y ahora nosotros podemos vivir para vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, lo que quiero hacer es esta invitación, que tú puedas aceptar al Señor Jesús, que es la vida, que Él es la resurrección, como tu Salvador personal. Y que ahora en adelante, tú cada vez, cierto, que tengas que sufrir la muerte de un ser querido, de un familiar, recuerdes esto, de que la muerte no es el fin, de que no solamente tenemos 80 años de vida, cierto, 100 años de vida acá en la tierra y eso es todo, no, sino que hay una vida mejor que el Señor promete, en un mundo mejor, en un mundo mucho mejor, cierto, un mundo especial, con paz, amor, armonía y felicidad, donde no habrá muerte, no habrá, cierto, no habrá llanto, no habrá pecado, no habrá violencia, nada de eso. Ese es el mundo que el Señor quiere regalarte, ese es el mundo que el Señor está creando para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, yo quiero invitarte a ti para que tú también aceptes este mundo, esta nueva vida, esta vida eterna que el Señor quiere regalar. Que el Señor te bendiga y que tú puedas aceptar este regalo del Señor y confiar y creer en el poder que tiene Dios para trascender sobre la muerte, que Él tiene el poder sobre la muerte y que Él es la vida. Que el Señor te bendiga.